Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este compartir de la palabra de Dios que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada, Baluarte de la Verdad. Es un placer poder estar con ustedes en esta ocasión. Como ya hemos venido haciendo en repetidas ocasiones, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, así que les invito a que vayamos a él. Vamos a Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35, y leamos lo que dice la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarlo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar para encomendarnos al Señor y que sea Él dirigiéndonos en esta ocasión. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos concedes. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros, porque tu palabra nos alimenta, nos sustenta, nos guarda, porque a través de ella, Señor, tú nos das fuerzas para obedecerte y para servirte, para hacerte fiel siempre. Bendito Dios y Rey del cielo, gracias por todas tus misericordias que nos das constantemente. Te pido, Dios, que nos ayudes y nos bendigas y que nos guíes y nos diriges en pos tuyo. Perdona todos nuestros pecados e ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo para que comprendamos tu palabra, para que, obedeciéndola, Señor, podamos agradarte a ti y hacer tu voluntad. Gracias, Padre bueno, a ti nos encomendamos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, como ya les he dicho, Marcos en su Evangelio nos habla de quién es Jesús. Él empieza su Evangelio diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, que esto había sido testificado desde antes por los profetas del Antiguo Testamento, y que aún Juan el Bautista, que fue el último de esos profetas, testificó de él, pero que eso no se quedó solamente en ese testimonio, sino que cuando él fue bautizado, el Padre habló y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, dando testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y también es el Mesías prometido, el Rey anunciado. Eso es él, y él demuestra su autoridad real en su ministerio al demostrar que tiene autoridad sobre el diablo. Por eso vemos que él es guiado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, pero que éste no puede contra él, porque su autoridad, la autoridad de Cristo, es mayor. También vemos que tiene autoridad sobre los demonios para echarlos fuera. Tiene el poder de llamar a las personas pecadoras al arrepentimiento y liberarlos del dominio del diablo para que formen parte del reino de Dios, haciéndolos sus discípulos. Tiene poder para sanar enfermedades y para perdonar pecados. Poderes que solamente son propios de Dios, facultades de Dios mismo, demostrando entonces que Él es el Hijo de Dios. Las multitudes le seguían en gran manera. Muchos de ellos en realidad no creían en sus palabras, sino que simplemente les entraba por un oído y les salía por el otro. Lo que les interesaba a la gran mayoría eran solamente los milagros, los beneficios que de él podrían obtener. Pero entre ellos habían algunos que sinceramente creían en él, y estos se hicieron sus discípulos.
Pero las multitudes eran tantas que aún los líderes religiosos se preocuparan por esto. Y como le tenían envidia, y como le veían como alguien opuesto a todo lo que ellos enseñaban, que no era lo que decía la Biblia, sino las tradiciones y las costumbres de ellos, ¿qué hicieron? Empezaron a difamarlo, empezaron a calumniarlo y decir que todo lo que él hacía, lo hacía por el poder del diablo. Decían que todo lo que él hacía, lo hacía por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Vemos que el Señor le responde y les da testimonio, diciendo que lo que ellos dicen es una total y completa incoherencia. Es una total y completa incoherencia, porque el reino del diablo no va a permanecer si éste se divide contra sí mismo. Además, Él les explica que por el contrario, Él ha venido a destruir las obras del diablo. Su relación con el reino de las tinieblas es que Él viene a destruir sus obras. Él viene a quitarle al diablo lo que Él se había robado. Él viene a quitarle a las personas que Él ha tenido bajo su dominio durante tanto tiempo y traerlos a su reino de luz admirable. Eso es lo que Él viene a hacer. Pero así como los líderes religiosos no creían en Él, su familia, menos sus hermanos, tampoco creían en Él. Ellos no pensaban que era el diablo, pero sí creían que estaba fuera de sí. Creían que se le había zafado un tornillo, que estaba loco. Y estaban preocupados por él. Por eso hicieron el viaje hasta Capernaum para ir en su búsqueda, quizás para traerlo, quizás hasta por la fuerza de ser necesario. Vemos entonces que el pasaje nos dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces vemos que después de salir de Nazaret para buscar a Jesús, sus hermanos y su madre finalmente llegaron hasta Capernaum. Aquí vemos a la madre de Jesús también involucrada en el asunto. Ahora, la verdad es que ante la realidad de que si María creía en Jesús, pues lo que la Biblia nos indica es que sí, porque a ella el ángel se le apareció, le anunció y le había dicho textualmente quién era él y qué habría de hacer. Quizás su venida acompañando a sus hijos tenía que ver más que todo con el hecho de poder proteger a su hijo, porque sí estaba sinceramente preocupada por él y por lo que podía pasarle. Pero sus hermanos no estaban en esa situación. Ellos verdaderamente no creían en él. Ellos pensaban que su medio hermano se había vuelto loco. Así que vinieron a rescatarlo de las multitudes que lo amenazaban con sofocarlo. Y ante esto, ¿cuál fue la reacción del rey? Bueno, nos dice que ellos no pudieron entrar a la casa. Como ya habíamos dicho, las multitudes estaban allí. Básicamente todo el pueblo estaba en la casa rodeándolo y aún dentro, de manera que no había forma de acercarse. Así que tuvieron que quedarse afuera y enviaron a llamarle. Adentro Jesús se encontraba sentado, enseñándole a la multitud que estaba delante de él cuando le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él aceptó la interrupción, pero respondió de una manera que ellos no se esperaban. Ellos hubiesen esperado que quizás él hubiese dicho: bueno, eso fue todo por hoy, vamos a hacer una pausa un momento, voy a ir a hablar con mi madre y mis hermanos que vinieron a visitarme. Pero vemos que él no hace eso. Él no hace eso. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ahora, esta pregunta que él hace, obviamente no es una pregunta que nazca de la ignorancia. Por lógica, él debía saber quién era su madre y quiénes eran sus hermanos. Obviamente, él tendría que conocerlos, porque eran su familia terrenal. Tampoco, aunque pudiera parecernos que sí, por la cultura, vemos que no es así. No es que sea una falta de respeto o de antagonismo hacia su madre y sus hermanos. No, de hecho él los amaba sinceramente. Por el contrario, él aprovechó esta circunstancia que él sabía que estaba aconteciendo, porque es Dios,
Él sabe todas las cosas. Él no necesita que le hubiesen dicho que su madre y sus hermanos estaban afuera. Él sabía desde el mismo momento que estaban en Nazaret lo que estaban pensando. Sabía que habían venido, los había visto por todo el camino. Sabía que estaban allí afuera y sabía lo que pensaban y lo que les habían dicho. Sabiéndolo todo, entonces Él aprovecha esta circunstancia para enseñar una verdad espiritual que es trascendental para sus seguidores que se encontraban reunidos delante de Él. Él respondió a su propia pregunta. Jesús, mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El planteamiento que el Señor estaba haciendo, la explicación que le estaba dando era que la única relación que de verdad importa eternamente no es la física, sino la espiritual. Sino la espiritual. Una vez nuestra vida llega a su fin, las relaciones físicas ya no importarán. Estando nosotros muertos, eso no importará. Lo que sí importará serán quienes sean nuestros hermanos en ese entonces, porque estos serán para siempre. No desmeritando la relación que Él tiene con su familia en ese momento, sino indicando que la relación más importante es aquella que es para siempre. Es aquella que es para siempre. Su familia, a la que Él se refiere aquí, no es la familia física, sino la familia de la fe, su familia espiritual, aquellos que comparten una relación de fe junto con Él. ¿Quiénes componen esta familia? Aquellos que tienen una relación salvadora con Cristo por medio de la fe. Según Él mismo le había explicado a Nicodemo antes, no es el nacimiento terrenal el que nos hace parte de la familia de Dios. No. Lo que nos hace hijos de Dios no es nacer físicamente. Por eso creemos que no todo el mundo es hijo de Dios, como se enseña comúnmente, sino que son aquellos que son parte de la familia de Dios, los que son hijos de Dios, aquellos que han nacido de arriba, aquellos que han nacido de manera espiritual. A diferencia de los escribas y los fariseos, quienes resistieron y blasfemaron del Espíritu Santo al rechazar al Hijo de Dios, los verdaderos discípulos tienen cuidado de hacer la voluntad de Dios, honrando a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Así lo explica Él mismo. Él dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿quién va a tener vida eterna? Aquellos que vean al Hijo y crean en Él. Que vean al Hijo ¿cómo? Por medio de la fe. Recordemos que el Señor cuando el Señor resucitó y Tomás le tocó, le dijo: más bienaventurados son aquellos que sin haber visto han creído. ¿Qué hemos visto entonces? A Cristo. ¿Cómo? Por medio de la fe. Estos somos más bienaventurados porque hemos visto y hemos creído en Él. ¿Qué quiere decir creído en Él? Creer que Él existió, creer que Él es verdad. ¿No? Mucha gente hoy en día dice: yo creo en Él, yo creo en Jesús. Pero ¿qué es lo que cree? ¿Qué es lo que cree de Jesús? ¿Cómo así? ¿Cree que Él existió? ¿Cree que es el Hijo de Dios? Ya, eso es lo que cree, pero cree en lo que Él está diciendo, porque de lo contrario no está haciendo nada. Por eso dice: el que cree en Él, es decir, el que cree en lo que Él enseña. El que cree en lo que Él enseña, ese tendrá vida eterna, y Él le resucitará en el día postrero, aquel que cree en Él. Y esta verdad de que el vínculo que permanece para siempre, el vínculo que va a seguir subsistiendo aún después de esta vida, es el que tiene prioridad. Lo exclama aún el mismo Señor más adelante. En otra ocasión leemos que mientras Él enseñaba, una mujer había gritado, había dicho: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Es decir, había una mujer que había dicho: bienaventurada es tu madre. Bienaventurado significa muy, muy, muy feliz.
totalmente dichosa es tu madre. ¿Y cómo respondió él? Amén. Repítanlo 10 veces con una cuentita con bolitas. No, ¿verdad? Él le respondió diciendo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes son verdaderamente felices? Los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esos son los verdaderos bienaventurados. Solo aquellos que prestan atención al mensaje de Dios serán bendecidos eternamente. Solo aquellos que ponen atención al mensaje de Dios serán bendecidos eternamente. Entonces, cuando decimos que creemos en Jesús, debemos creer en lo que Él enseña, no en el hecho de que si existía o no, porque obviamente los fariseos creían que existía, no era que estaban viendo a una imagen ahí volando, no, obviamente lo veían allí hablando, interactuando, y veían que era un ser humano como los demás, porque si hubiesen visto que era una especie de fantasma o algo que brillaba o algo, ellos también hubiesen creído, porque era algo sobrenatural, hubiesen dicho, o por lo menos hubiesen dado una interpretación mucho peor a su interpretación de que él era el diablo, y decían, miren, no es un fantasma, pero no. Verdaderamente creer en él significaba creer a lo que él enseñaba, que era precisamente lo que los fariseos se rehusaban a hacer. Y el mismo Padre dio testimonio de esto. Cuando él fue bautizado, el Padre dio testimonio de él. ¿Y qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. A él oí. Y de eso se trata. A él prestar atención, escuchar lo que él nos dice y obedecerlo. Los hermanos de Jesús veían a Jesús como un loco. Los religiosos lo acusaban de que era el diablo. Pero los seguidores, que pertenecían a su familia de la fe, por cuanto habían creído en él verdaderamente, lo aceptaron como su Señor. Lo obedecían. Obedecían la voluntad del Padre, la cual es que los pecadores que crean en él y crean en en el testimonio que el Espíritu Santo está dando de él, reciban la vida eterna. Reciban la vida eterna. De manera que la obediencia a Dios es la evidencia de una conversión sincera a Él. Es la obediencia de haber dejado atrás la pasada manera de vivir. Es la evidencia de ello. Es la evidencia de una sumisión total a la autoridad que tiene Cristo como Rey y Señor. Obedecer sus mandamientos. Porque cualquiera, como ya dije, dice, yo creo en Dios, todos somos hijos de Dios, yo soy discípulo de Dios, pero no creen a su palabra. Si no creen a su palabra, ¿será que en realidad son discípulos? El mismo Señor lo dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo vamos a ser sus discípulos si no creemos de su palabra? O si solamente creemos de su palabra lo que a nosotros nos parece, lo que nos conviene. Eso es lo que creemos. Si hacemos eso, verdaderamente no somos sus discípulos, porque no estamos permaneciendo en su palabra. Permanecer en su palabra implica creer a todo lo que ella dice y obedecerle. Porque, por ejemplo, ¿será que un hombre que viene y le dice a una mujer, te amo, y luego va y se va a otra casa y busca otra mujer y también le dice, te amo, y luego va y se va a otra casa y le dice a otra mujer, te amo, ¿será que amará a alguna de estas mujeres? No, más bien está buscando otra cosa, ¿cierto? Más bien tiene un beneficio personal. En realidad lo que él está amando es a sí mismo, porque lo que quiere es conseguir un placer, un deleite para sí mismo. En realidad no las está amando, porque sus acciones demuestran lo contrario. ¿Cómo podrían creer entonces esas mujeres si supieran que él va y dice lo mismo a otras mujeres que en realidad les ama? ¿Le creerían? No, porque ven que sus acciones son contrarias a lo que él está diciendo. ¿Cómo pues vamos a decir nosotros que amamos a Dios si no obedecemos a Dios, si no guardamos sus mandamientos? El mismo Señor Jesús lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él mismo lo dice, si me amas, obedece mis mandamientos. El problema es que mucha gente ni siquiera sabe cuáles son sus mandamientos.
Al contrario, el que dice, yo le conozco, hablando de Jesús, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Será que una persona que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos en realidad creerá en él? Ninguna forma, en ninguna manera. No puedo decir que creo en alguien a quien no conozco. No puedo. No puedo decir que creo en Cristo si no sé cuál es su mandamiento, ni sé qué es Cristo, ni sé qué es lo que enseña. De ninguna manera. No podré creer en un desconocido. Porque supongamos que estás sentado en la terraza de tu casa leyendo un libro y de pronto llega tu mejor amigo de la infancia y te dice, mira, necesito que me prestes tanto, me prestes 10,000 pesos que me van a cortar la luz, me faltan 10,000 pesos para completar e ir a pagar el recibo. Y siendo tu amigo del alma, quien tú has conocido desde tu infancia y quien sabe todo de él, y teniendo tú el dinero, ¿será que no se lo darás? Teniendo tú el dinero, conociéndolo a él, ciertamente se lo vas a prestar, y es más, puede que hasta más aún. Pero supongamos que después de eso viene una persona a quien en tu vida has visto y te dice, mira, es que me va a costar la luz, me faltan 10,000 pesos para el recibo, préstame 10,000 pesos. ¿Será que se los prestarás? En ninguna manera, tú no sabes quién es ese. No vas a creer en las palabras de un desconocido. De igual forma, no puedo creer en Cristo si no conozco a Cristo. Y si no conozco a Cristo, ¿cómo voy a obedecer sus mandamientos? Y si no le obedezco, ¿cómo le voy a amar? Entonces, ¿cómo puedo tener el descaro de decir que le amo? ¿Cómo? De ninguna manera. Con tal de seguir a Cristo, es necesario creer en Él. Es necesario volverse a Él. Es necesario negarnos a nosotros mismos. Es necesario crucificarnos a nosotros mismos, crucificar nuestros pecados y nuestra pasada manera de vivir. Es necesario dejar de ser quienes éramos y hacer un cambio radical en nuestra vida. Es necesario cambiar de dirección. Es necesario arrepentirse. Arrepentirse implica darse cuenta de que estás haciendo mal. Es como quien va caminando por un camino largo y de pronto se da cuenta de que va para el lado que no es. Entonces, ¿qué hace? Se detiene, recapacita y se da la vuelta y va en otra dirección, porque ha recapacitado, porque ha pensado, porque ha entendido el mensaje y le ha sido iluminado para que lo comprenda. Así, si el Espíritu Santo te ilumina para que lo comprendas, tú también lo harás. Por eso vemos que no puede haber una obediencia sincera si no hay una fe genuina en Cristo. Si no hay una fe genuina en Cristo. En la actualidad se da el mensaje equivocado en muchas iglesias de que podemos recibir a Jesús como el Salvador, pero no como el Señor. Mucha gente quiere gozar de los beneficios de tener a Jesús como Salvador. No me voy a ir al infierno, ya soy salvo. Muchos creen que por repetir una oración de fe en una iglesia, como hacen muchos políticos cuando están haciendo campaña para que esa iglesia vote por ellos, muchos creen que por hacer eso ya se van a ganar el cielo. No es así. No puedes gozar de los beneficios de la salvación si no tienes a Jesús como el Señor. Si no tienes a Jesús como el Señor. Jesús es el Señor. Ese es el credo de los cristianos de la primera iglesia. Los primeros cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. El Imperio Romano había dicho que a todo el mundo que debían declarar abiertamente de que César es el Señor. Pero ellos sabían que no. Sabían que desde que ellos habían creído en Cristo, ellos habían jurado total lealtad a Él. De manera que su credo era: Jesús es el Señor. Ese era su credo. Ese era el credo de ellos. Ellos sabían que cuando habían creído en Él, habían depositado su confianza y su lealtad total a Él, como el emperador supremo a quien deben rendir cuentas. Porque ellos sabían que lo peor que podía hacerle César era matarlos y ya. Pero lo que puede pasarles si niegan a Cristo es que se van a experimentar una eternidad de tormento eterno en el infierno. ¿Y qué es peor? ¿Morirse aquí y ya? ¿Y después ir al cielo con el Señor? ¿O vivir una vida de lujos y placeres y comodidades aquí? Unos 80, digamos que 120 años logres vivir. Y cuando te mueras, por más años que vivas,
no son nada comparadas con la eternidad que viene después. Por eso el Señor pone en perspectiva y dice, la relación que de verdad que importa, el vínculo familiar que de verdad que importa, es el que es para siempre, no el que es aquí temporal, porque este vínculo es simplemente algo temporal, pero el vínculo eterno es para siempre, es para siempre. Así que debes considerar cuál es el vínculo más importante, qué es lo más importante para ti. Para aquellos que consideran a Jesús como un loco, como un simple humano, como un mentiroso o como un satanista, no sé. Para aquellos les está preparado el infierno de fuego. Pero aquellos que creen en Cristo, no solamente de boca, sino de acción, para aquellos está reservada la vida eterna en el cielo, porque allí el Señor les resucitará y les permitirá ser parte de la familia de Dios. Les permitirá ser parte de la familia de la fe. Por eso, nuestra unión como hermanos en este mundo, los que somos creyentes, es un vínculo muy fuerte que se fortalecerá aún más cuando estemos en su presencia. Pero que si ya hemos creído en Cristo, todos de manera derivada somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre, el Padre que está en los cielos, y ese vínculo seguirá aún después de nuestra muerte, seguirá aún después de nuestra muerte. Tal es la situación que aún un hombre y una mujer se casan, pero cuando se mueren, se separan, la muerte los separa, pero en la vida venidera, la unión con Cristo, la unión de hermanos en Cristo permanecerá aún por encima de todos los demás vínculos, porque esa es para siempre, esa es para siempre. Allí podremos experimentar lo que es el gozo y la felicidad absoluta, esa felicidad que todo el mundo busca y siempre se les escapa de las manos. Esa felicidad solamente se podrá experimentar totalmente cuando estemos delante de Él, cuando estemos en su presencia y le veamos. Solamente entonces podremos experimentar la verdadera felicidad, que es estar con Él. ¿Y tú? ¿A cuál grupo perteneces? ¿Crees en el Señor o no crees en el Señor? ¿Crees que lo que dice eran puros cuentos? Lo que Él dice te entra por un oído y te sale por el otro. ¿O crees en el Señor como tu Salvador? ¿Pero crees en el Señor solamente como tu Salvador y quieres seguir viviendo como te da la gana? ¿O crees en el Señor como tu Salvador y como tu Señor? No pienses y digas, no, lo que dices puede ser verdad. Más adelante, cuando sea viejo, cuando haya disfrutado de este mundo, entonces le recibiré como mi Señor y Salvador. Porque nadie sabe cuándo le llegará el día y la hora. En el momento menos pensado, en el momento que tú menos esperes, tu vida acabará. Uno puede pensar, no, yo llegaré a vivir 200 años. Puede que esta misma noche la muerte te esté esperando. La muerte te está esperando. Nadie sabe el día ni la hora. Más bien aprovecha el tiempo, aprovecha que aún tienes vida y clama a Cristo. Pídele perdón por todos tus pecados con un corazón sincero y arrepentido. Y pídele a Él que sea tu Señor. Acéptalo como Señor y entonces lo tendrás también como Salvador de tu vida. Y podrás ser parte de la familia de Dios y podrás ser parte de la familia de la fe. Oremos. Bendito Dios y Rey eterno, gracias. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por habernos llamado y por permitirnos ser parte de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú nos has dado ese vínculo eterno, ese vínculo que permanece para siempre. Gracias, oh Padre bueno. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia que tú nos has dado. Gracias, oh Dios, porque tú nos guardas y nos proteges. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu reino de luz, al reino de tu Hijo, al reino de la salvación. Gracias, Padre bueno, por tu infinita misericordia que tú nos has dado. Ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad, Padre.
Ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad, oh Señor. Que hagamos todo aquello que a ti te agrada, Padre bueno. Que hagamos todo aquello que a ti te agrada, Señor Jesús. Bendícenos y guárdanos. Ayúdanos, Señor, por favor, y líbranos del mal. Líbranos del maligno, Señor, y enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad, Padre. Señor, y si hay alguien que no te conoce, que no disfruta de los beneficios de ser parte de la familia de la fe, obra en él, que tu Espíritu Santo le ilumine, que te pueda conocerte y que así, Señor, pueda amarte de verdad y hacer tu voluntad. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, en quien confiamos y a quien nos encomendamos. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga.